tarde. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos sin más preámbulos a entrar a la palabra del Señor y quiero que usted me acompañe a 1 Corintios. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 10. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando la iglesia lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. En reverencia a la palabra del Señor. No a un hombre, sino a la palabra. Yo le pido que se ponga sobre sus pies, amén, y podamos leer la bendita palabra. Vamos a leerlo alternadamente y entre el versículo 10 nos unimos todos, amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a los hermanos, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Oramos. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria, Padre, te damos gracias por este momento, Padre. Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de poder estar un día más, Señor, en tu casa. Padre, vengo pidiéndote, vengo suplicándote, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra no retorne vacía, Padre, sino que haga la obra conforme a lo que fue enviada, Padre. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder, recibe la majestad, recibe el imperio, recibe el reconocimiento, recibe la alabanza, porque son tuyas. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Esta tarde, gloria a Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Podemos ver por la palabra del Señor, iglesia. No sé si me puede proyectar el versículo 3 ahí, por favor. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amada iglesia, quiero decirle que estos dos versículos es el corazón del mensaje del Evangelio. Es el motor del corazón del mensaje del Evangelio. Es necesario, amada iglesia, que nosotros podamos entender que la cruz es universal, que la cruz es por todos, que Cristo murió por todos nosotros, que Cristo murió por todo el mundo. Amén. Cuando nosotros logramos entender esto, podemos entender, bendito sea el nombre del Señor, cuál es el corazón del mensaje del Evangelio. Y el corazón del mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice la palabra del Señor que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice la palabra del Señor. Es necesario que nosotros podamos entender qué verdaderamente es el Evangelio.
que verdaderamente es el Evangelio. Como siervos de Dios necesitamos recobrar la centralidad de la cruz y la resurrección. Como siervos de Dios necesitamos, iglesia, recobrar la centralidad de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en nuestro tiempo, amada iglesia, usted mueve una palma de coco y lo único que cae de esa palma de coco son apóstoles. Estamos viviendo tiempos donde, hermano, la iglesia está durmiendo. Donde, hermanos, donde se nos da gato por liebre. Escuché un dicho catracho, ¿verdad? Donde, iglesia, nos están vendiendo un evangelio light. ¿Por qué digo nos lo están vendiendo? Porque hoy en día usted tiene que pactar. Hoy en día usted tiene que negociar con Dios un milagro. Hoy en día usted tiene que negociar con Dios algo a cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vuelvo y reitero, nos están vendiendo gato por liebre. Cuando verdaderamente nosotros como siervos del Señor necesitamos volver a la centralidad de lo que es el Evangelio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Quiero que me acompañe a Filipenses. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me confirma un amén, gloria a Amén. Dios, porque Gloria a quiero que Dios. usted reitere por la palabra del Señor lo que yo estoy hablando, está escrito en la palabra del Señor y que no es algo que yo me estoy inventando, no es algo que yo estoy hablando porque tengo algo en contra de otros. No, hermano, la palabra es fiel y verdadera, amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Escuche bien, iglesia. Algunos predican a Cristo por envidia. Sigue hablando el apóstol Pablo, y contienda. Santo. Pero otros de buena voluntad. Gloria a Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio, dice la palabra del Señor. Escuche bien, amada iglesia. Hay algunos que predican a Cristo por envidia. Hermano Carlos, ¿cómo es posible esto? Que haya gente predicando a Cristo por envidia. Si el apóstol Pablo lo dice, hermano, es porque hay gente dentro de la congregación que es envidiosa. Santo. Dentro de la congregación. Amén. Y dice, sigue diciendo, y por contienda, dice la palabra del Señor. Por contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero hay un grupo pequeño, amada iglesia. Hay un grupo pequeño que predica por amor la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le recuerda a la iglesia, que le dice a la iglesia que hubo alguien que murió por sus pecados. No importa qué tan rojos eran, no importa qué tan negros eran, Jesús perdona tus pecados. Amén. Jesús te salva, Jesús te restaura, Jesús te da un nombre nuevo y te da la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es necesario que nosotros como pueblo de Dios podamos entender que hay un grupo pequeño que se está esforzando en predicar la palabra del Señor. Por eso vuelvo a decir que como siervos del Señor tenemos que volver a centrarnos en el mensaje del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos volver a ese mensaje, bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No un Evangelio puro, no un Evangelio, perdón, donde es maquillado, no un Evangelio donde se le añade, no un Evangelio, hermano, donde le ponen flores, no un Evangelio, hermano, donde te hace sentir bien, no un Evangelio donde al pecador lo hace sentir bien, sino un Evangelio que confronte tu pecado, un Evangelio que confronte tu falta, un Evangelio que te haga, bendito sea el nombre del Señor, decirte a ti mismo cuál es tu condición
delante del Señor. Gloria a Dios. Delante del Señor. Aleluya. Porque usted sabe que el Evangelio cambia. El Evangelio transforma. Amén. O sea que no es el siervo el que está poniendo la palabra. No, nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. El que hace el cambio en tu vida es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, la palabra no retorna vacía. Y nunca retornará vacía. ¿Por qué? Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a confrontar tu vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a confrontar tu pecado. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a confrontar tu falta delante del Señor. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, hay tanta bullería. Hoy en día, hermano, te hacen sentir emociones, sentimientos, pero la gente sale de la misma forma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque le están alimentando los sentimientos. Y la iglesia no puede vivir de sentimientos, bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber una fe, una certeza y una convicción de quién es Jesucristo. Y Jesucristo es santo, 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 dice la palabra del Señor. Aleluya. Por eso es necesario que como iglesia nosotros volvamos al Evangelio. Gloria a Dios. Volvamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, cuando los apóstoles iban haciendo milagros, prodigios, señales, ¿saben que iban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque no eran ellos, era el Evangelio el cual echaba fuera demonios, el cual resucitaba muertos, el cual sanaba enfermos, era la palabra de Dios. Llegó un hombre, Simón, era un mago y le ofreció dinero a los apóstoles. Y él dijo, aquí está el dinero porque yo quiero obtener lo que ustedes tienen. ¿Y sabe qué le contestaron los apóstoles? Perezca tú y tu dinero. Perezca tú y tu dinero. Hoy en día se nos está enseñando a comprar el favor de Dios. Hoy en día se le está enseñando a la iglesia a comprar un milagro. Hoy en día se le está enseñando a la iglesia que tiene que venir y pactar para que usted pueda recibir lo que usted quiere. Pregunta, ¿es bíblico, hermano? ¿Es bíblico, iglesia? No tiene nada de bíblico, hermanos. Nada de bíblico. Cuando Jesús hacía milagros no cobraba. Cuando Jesús levantaba muertos no cobraba. Cuando Jesús le daba vista al ciego no cobraba. Cuando Jesús perdonaba pecados no cobraba, porque el Evangelio es gratuito. El Evangelio es Gloria a Dios. Pero hoy en día ha llegado y ha entrado a la iglesia filosofía, hueca sutileza, genealogía interminable, hermano. Que nosotros como iglesia muchas veces abrazamos ciertas doctrinas. Nosotros como iglesia muchas veces abrazamos ciertas normas que no son bíblicas a la palabra del Señor. Y entonces estas personas, hermanos, están metiendo psicología, sociología, mercadología a la iglesia y están abrazando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas nos atraen masas. Porque estas cosas nos traen más personas. Porque esto es lo que nosotros estamos haciendo. Está trayendo personas a la iglesia. ¿Y sabe qué está pasando? ¿Quiere que le sea honesto? Se ha dejado a un lado el Evangelio. Se ha dejado a un lado el Evangelio. Y entonces están haciendo cosas, están como modernizando a la iglesia, ¿me entiendes? Están entreteniendo a la iglesia. Vamos a hacer esto para que traigamos multitudes. Vamos a hacer esto otro para traer multitudes. Vamos a hacer esto otro para que personas más se acerquen. ¿Y sabes dónde han dejado el Evangelio? El Evangelio lo han dejado en un rincón. Lo han dejado en un rincón. ¿Y qué ha pasado? Han hecho de la casa del Señor un circo. Han hecho de la casa del Señor un club social. Han hecho de la casa del Señor cueva de ladrones, hermano. Eso es lo que está pasando hoy en día. Pero como iglesia del Señor necesitamos centrarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos volver, hermanos,
al Evangelio. Gloria a Dios. Lo que es verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han hecho a un lado el Evangelio. Y ¿sabe qué? Se han dedicado a una guerra espiritual. Una guerra espiritual, hermano, no bíblica. No bíblica. Hermano Carlos, ¿usted no cree en demonios o qué está pasando? No, hermano, porque muchas iglesias se están concentrando más en la guerra espiritual. Una guerra espiritual no bíblica. No bíblica. No bíblica. Y empiezan a atar, a desatar, que ato a esto, que ato a merengano, que ato esto, que ato lo otro. ¿Y sabe qué vienen a hacer? Vienen a hacer una enredadera, hermanos. ¿Por qué? Porque no es bíblico. El eso de estar atando y desatando y tantas cosas, hermanos, no son cosas bíblicas. Necesitamos, como pueblo del Señor, leer contextos y el texto para saber verdaderamente lo que la palabra del Señor nos está hablando, hermano. Para nosotros no poder confundirnos, no se vaya a un solo versículo. Cuando yo digo contexto, lea todo el capítulo, de qué está expresando, de qué está hablando, cuál es el motivo, la razón, la circunstancia por lo cual los hombres de Dios escribieron eso. Es necesario que nosotros leamos todo el contexto para nosotros poder leer el texto y así saber claramente lo que el Señor quiere hablarnos en su palabra. Gloria a Dios. Y nosotros no podamos, hermanos, distorsionar la palabra del Señor. Nosotros no podamos cambiar la palabra del Señor. Entonces, proclaman, hermanos, proclaman el Evangelio, pero un Evangelio diferente. Un Evangelio light. Un Evangelio donde te hacen sentir cómodo. Un Evangelio donde te hacen sentirte bien. Un Evangelio donde sabe que, wow, cuando está la alabanza la gente brinca, hermanos, y usted lo ve danzando y nombre y se hace aquello, hermano, y parece que están en la unción, hermano. Pero cuando esa gente sale de la iglesia, usted viera el testimonio, hermano. Usted viera los testimonios de las personas que brincan, aplauden, hermano, y quieren pegar al techo, pero cuando los ve allá afuera, hermano, no, olvídese. Oh, tú eres el que estaba brincando en la iglesia, wow. ¡Qué cambio! Aleluya. Porque en la iglesia son una cosa, pero estando afuera, su vida cambia. No hay un cambio, no hay un convertimiento, no hay un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que como iglesia nosotros volvamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo he entrado a iglesia y les soy honesto y no es por criticar, no es por juzgar, pero he conocido a tantos hermanos que están en el grupo de alabanza y en el grupo de danza, hermano, y no olvides, hermano, se quieren comer acá adelante, hermano, pero su testimonio está por los suelos, hermano. El testimonio de las personas, hermano, está por el suelo y la palabra del Señor hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la palabra del Señor, para que por vuestras obras glorifiquen al Padre. Amén. Por vuestras obras. ¿Usted sabe qué puede pasar cuando usted está dando un mal testimonio? ¿Usted sabe lo que puede pasar? Pueden blasfemar el nombre de Dios. Para ser cristiano como Él, o para ir a la iglesia como Él, o para estar como Él. No. Así es. ¿Sabe qué, hermano? Mejor que por nuestras obras glorifiquen al Señor. Gloria a Dios. Glorifiquen al Señor, pero nosotros podamos entender lo que verdaderamente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Carlos, ¿qué es el Evangelio? Hermano, en su definición más simple, es que, hermano, el hombre pecó. El hombre pecó en contra de Dios. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Dice la palabra del Señor, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Dice así, la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. ¿De qué hombre, hermano? Estamos hablando de Adán. A causa de Adán vino, hermano, la desobediencia. Y por la desobediencia vino la muerte. Y a través de la muerte, esa muerte pasó a todos nosotros. O sea, que nosotros espiritualmente, si no hemos conocido a Cristo, si no hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Usted sabía eso? Que si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sus ojos están cerrados. ¿Usted sabía que si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted está viviendo en tinieblas? ¿Usted sabía que si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la autoridad de su vida la tiene Satanás? Sí. Esa es nuestra condición. O era nuestra condición, porque ¿cuántos de aquí somos salvos? Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por obras? No. ¿Por obras? Por la gracia de nuestro Señor. Solamente por gracia. Dice la palabra del Señor, no por obras para que nadie se vanaglorie. Aleluya. No es por tus obras, no es por mis obras, no es como yo predico, no es cuántas veces yo vengo a la iglesia, no es que es tan hermoso yo enseño, no, son por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos delante del Padre, que nosotros somos justos delante del Señor. Amén. Entonces no voy a ir a la iglesia, hermano Carlos. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar agradecidos por nuestro Dios. Tenemos que estar agradecidos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque la palabra del Señor dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie. El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, hermanos, para rescatarnos, para predicar el Evangelio, su Evangelio, el Evangelio de las buenas nuevas. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, por favor, ahí más atrás. 15, 3 y 4. Aleluya. Gloria a Dios. Qué responsabilidad todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué responsabilidad? Ya le voy a aclarar. Dice, hablando el apóstol Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, los tres eventos más importantes mundialmente fue la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los tres eventos más importantes en toda la humanidad. Pero algo que me llama la atención de lo que el apóstol Pablo enseña acá, dice, porque primeramente os he enseñado. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire qué fidelidad del apóstol Pablo, evangelista de él. Mire qué fidelidad, hermano Eleazar, de este apóstol. Dice, primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Pablo no estaba enseñando genealogías interminables. Escuche bien. Pablo no estaba enseñando prosperidad, hermano. Pablo no estaba enseñando psicología, hermano. Pablo no estaba enseñando huecas sutilezas, hermano. Pablo estaba enseñando lo que él mismo recibió. Y por la palabra de Dios podemos ver la fidelidad que había en el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no estaba predicando algo que estaba fuera de la palabra del Señor. Estaba predicando lo que él mismo recibió. ¿Y de quién lo recibió? Hermano Carlos, hermano Eleazar, Gálatas 1:11, ¿puede leerme por favor? ¿De quién recibió esto? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pero ¿de quién lo recibió el apóstol Pablo? ¿De quién? ¿Por qué? Porque si él perseguía a la iglesia, ¿de quién lo recibió? Y en Gálatas capítulo 1 versículos 12 podemos ver que él nos explica. Gálatas 1, 11 y 12, por favor. Amén.
La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo está aclarando por las Escrituras y a la luz de las Escrituras que el evangelio que él recibió no fue por hombre, sino por revelación, dice la palabra del Señor. Por revelación. Entonces, os he entregado lo que asimismo recibí. Iglesia, ¿cuál es nuestro compromiso como siervos del Señor? Nuestro compromiso como siervos del Señor, hermano, es entregar este evangelio puro, sin quitarle, sin añadirle, sino predicar la palabra del Señor Jesucristo. Así como el apóstol Pablo fue fiel y dijo, lo que asimismo recibí, eso mismo os enseño. Aleluya. Hermanos, lo que nosotros asimismo recibimos, asimismo debemos de dar, sin quitarle y sin ponerle. ¿Usted sabe qué dice Apocalipsis acerca de quitarle y de ponerle a la palabra del Señor? ¿Usted sabe, iglesia? ¿Lo sabe o no lo sabe? Si no lo sabía, ya lo sabe. Hay condenación para todo aquel que le añada o le quite a este libro, dice la palabra del Señor. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a confrontar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida no tiene que ser la misma, bendito sea el nombre del Señor. Porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene que haber un cambio en su vida. Amén. Cuando Zaqueo se subió a ese palo sicómoro y Jesús entró a la casa de Zaqueo, la vida de Zaqueo no volvió a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo dijo, si a alguien, Señor, yo le he robado, se lo devuelvo. Aleluya. Vio el arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia en el griego. Y metanoia es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Zaqueo dijo, Señor, si a alguien yo le he robado, se lo devuelvo cuadro. ¿Qué cambio, hermanos? ¿Qué cambio? Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de pensar, cambia muchas cosas. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido. Aleluya. Cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces es necesario que nosotros volvamos a nacer de nuevo. Que nosotros verdaderamente, hermano, habite una fe verdadera. Gloria a Dios. Una fe genuina, una fe real, no una fe ficticia, no una fe fingida, no una fe, hermano, que no es agradable delante de los ojos del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando hay una fe verdadera? Ahí en el griego se le llama epístrofe. O sea, epístrofe es volverse de qué? De mis malos caminos. Volverse de si yo estaba haciendo las cosas indebidas, que si yo estaba haciendo cosas incorrectas, que si yo estaba haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos del Señor, tengo que volverme para ir hacia el camino. Aleluya. O sea, tiene que haber un arrepentimiento y un convertimiento. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros podamos predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Predicar la palabra del Señor. Y cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, hermano, va a confrontar tu vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a confrontar tu vida. El Evangelio va a confrontar tu pecado. El Evangelio te va a redarguir. El Evangelio te va a corregir. El Evangelio te va a exhortar. El Evangelio, hermano, va a tocar tu vida porque estás predicando la palabra del Señor. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que confronta tu pecado.
¿Por qué? Porque en un momento yo también estuve sentado en esta banca, hermano, y cuando te hablaban así esa palabra, hermano, que verdaderamente es palabra del Señor, hermano, como que decía, agáchate porque ahí te va. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. La palabra, ella misma trabaja. La palabra, hermano, cuando tú estás en pecado, hermano, mire cómo la palabra, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor, es viva y es eficaz. La palabra no está muerta, iglesia. La palabra es viva. La palabra va a hacer un efecto en tu vida. La palabra va a cortar porque es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice la palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque cuando la palabra te confronta, reconozco cuál es mi pecado. Porque, iglesia, ¿podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Y cuando tratamos de engañar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Mira cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros, para con nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos de apariencias, hermanos. Porque muchas veces jugamos solamente con estar en la casa del Señor. Jugamos en el estar en la iglesia. Pero la palabra del Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que no tenga por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no hay más sacrificio que hacer, dice la palabra del Señor. Porque el sacrificio, el cual fue hecho para perdonar nuestros pecados, fue una vez y para siempre, dice la palabra del Señor. O sea que si tú vuelves a caer en tu pecado, y si tú vuelves a caer en tu pecado, y si tú vuelves a caer en tu pecado, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pisoteando la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no se pisotea. Aleluya. La sangre de Cristo no se pisotea. Gloria a Dios. Es que soy débil, hermano Carlos. No, hermano, que tengo debilidad. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice la palabra del Señor, ni de temor, sino de amor y dominio propio, dice la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso cuando la palabra nos confronta, hermano. Amén. Qué hermoso cuando la palabra es como espada y te pega y dice verdaderamente. Verdaderamente no estoy engañando a Dios ni a los hermanos. Por eso es necesario volvernos a levantar. Amén. Por eso es necesario volvernos a este evangelio. Gloria a Y Dios. sabe, ahí se cumple Isaías 55:11, que la palabra que fue enviada no retornará. Aleluya. Pero cuando te asoman tu pecado, oye hermano, no olvides, usted para el pecho, levanta la cabeza, y usted se cree el super ungido, se cree, no, olvide, usted quiere hacer de todo, pero por dentro, hermano, como dijo el Señor Jesucristo, son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro apesta. Por dentro tu pecado te está consumiendo. Gloria a Dios. Pero por fuera muchas veces fingimos. Por fuera muchas veces fingimos Amén. ser lo que no somos. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Fingimos ser lo que no somos. Yo en el trabajo soy el que soy, hermano. Yo no cambio. Me enojo, me río, me molesto, pero soy yo mismo. No trato de aparentar lo que no soy. Porque lo más horrible de un cristiano es ponerse una careta, hermano. Y eso, ¿sabe qué pasa? ¿O cómo se llama? Hipocresía. Hipocresía. ¿Por qué? Porque te estás poniendo una careta. Te estás poniendo algo que tú no eres. Estás fingiendo algo que tú no eres. Pero cuando nosotros somos realmente, el Carlos es así, tiene debilidades, tiene flaquezas. Pero el hecho que el hermano Carlos tenga flaqueza no quiere decir que va a caer, sino que yo tengo que sujetar, tengo que prepararme,
qué? En oración. Tengo que acercarme a su altar. Aleluya. Tengo que pedirle al Señor fortaleza. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, usted sabe que tira dardos. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces ni lo ha tirado, hermano, y ya estamos pecando. Y el enemigo, mire, como si nada. ¿Por qué? Porque nuestra propia condición. Nuestra propia condición. O sea, donde está tu corazón, ahí está tu deseo. Y muchas veces el enemigo ni nos tienta ni nada, sino nuestra propia concupiscencia nos hace pecar en el corazón. Nuestra propia concupiscencia, ¿ok? O sea, lo que hay en mi corazón, lo que hay aquí en mi corazón. ¿Y quién conoce el corazón, hermanos? ¿Quién lo conoce? Yo conoceré el corazón de Leo. No. Usted se imagina, nunca se me olvida lo que el hermano Leo dijo una vez. Usted se imagina, hermano Cirilo, que pasen todos sus pecados por esa tele. Todos. Al decir todos son todos. Yo creo que el hermano Cirilo ya no se apareciera por la iglesia. El hermano Cirilo ya, olvídese, ya, si lo viera usted agachara la cabeza. Porque decir todos mis pecados por ese televisor, Señor, creo que me faltarían los dedos de las manos y de los pies. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo lo perdonó y lo echó a lo más profundo de la mano. Aleluya. Es necesario volver. Hermano, el Evangelio me está confrontando esta vida. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si Él es santo, sus hijos tienen que ser santos. Guardarse para el Señor. Vivir en santidad. Caminar en temor delante de la presencia del Señor. Iglesia, ¿vamos a fallar? Claro que sí, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre no falla? ¿Qué hombre no erra? Pero es necesario reconocer nuestra falta y nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es una proclamación de victoria. Sí, una proclamación de victoria. Porque dice la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los santos, por los buenos. No, dice, vino a morir por los pecadores. Y dijo el apóstol Pablo, el que escribió la tercera, cuarta parte de la Biblia, el que fue apedreado, el que fue dado por muerto, dijo, de los cuales yo soy el primer pecador. Soy yo. Ese soy yo. Y yo también me auno a Él. ¿Por qué? Porque reconozco que no es en mis obras, hermano, que yo soy salvo, sino son por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que todo hombre de Dios que se pare en este altar o cualquier otro altar vuelva a la centralidad del mensaje. Aleluya. Vuelva a la centralidad del mensaje del Evangelio. Amén. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Porque Cristo es el primogénito entre los muertos, dice la palabra de Dios. El único que resucitó de entre los muertos. Hermano Carlos, pero está Lázaro. Lázaro resucitó de los muertos. Sí, Lázaro resucitó de los muertos, pero volvió a morir. Y Cristo no, Cristo está sentado a la diestra del Señor. Hermano, por eso es el digno de toda gloria, de toda la honra, de toda la gloria, y de toda el poder. Gloria a Dios. ¿Cómo no hemos de alabarle? Amén. ¿Cómo no hemos de exaltarle? ¿Cómo no hemos de bendecirle? ¿Cómo no hemos de bendecir el nombre de nuestro Señor? Gloria a Dios. Él es digno, hermano. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Hermano, a precio de sangre, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces eso como que lo hemos escuchado tantas veces y como que no le prestamos importancia.
Pero si verdaderamente nos centramos en el Evangelio y decimos, wow, alguien dio la vida por mí, alguien tuvo que ser azotado por mí, alguien tuvo que morir por mí. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque es necesario que nosotros volvamos a la centralidad de la cruz y la resurrección. Les voy a decir por qué y quiero que unos hermanos me ayuden. Hermano, por favor, acompáñenme a la palabra Gálatas 1:6. Leo 2 de Corintios 2:17, por favor. Hermano Denis, Apocalipsis 2:2. Pastor, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2, por favor. Porque es necesario que como siervos de Dios, no me pongan nervioso, pastor, ahí búsquelo, tranquilo. Ese día no me encontró Isaías, ahí se me puso medio nervioso ahí. Sí, vamos a empezar con el hermano Eleazar. Aleluya. Amén. Porque es necesario, vuelvo y reitero, porque es necesario que todo siervo de Dios vuelva a la centralidad de la cruz y la resurrección. Escuche bien, Gálatas 1:6, hermano. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Estoy tan maravillado, dice el apóstol Pablo. Estoy sorprendido que ustedes hayan dejado el evangelio. Ok, ahora vamos con otro. Hermano, preste mucha atención porque esto es necesario. Si usted se siente fuera de sintonía, es porque usted no ha nacido de nuevo y como que la palabra no le atrae, ¿me entiende? Porque cuando un hombre es regenerado, usted sabe que la palabra del Señor le llama la atención. O sea, está atento a la palabra del Señor, está despierto a lo que el Señor está hablando. Aleluya. 2 de Corintios 2:17. Leo, por favor, Corinto. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Medran es hacer fortuna o hacer comercio con la palabra del Señor. No somos como otros que medran, dice, ¿ok? O sea, que estaban ¿qué? Haciendo negocio con la palabra del Señor. Como estamos en estos tiempos, ¿verdad? Tanto apostolado que se ha levantado hoy en día, que tienes que irse, pacta, siembra y mira que vas a recibir, da 1000, vas a recibir 2000, olvídese, hermano, mire, Dios tenga misericordia. Hermano Denis, Apocalipsis 2, el tema de arriba que dice, a la iglesia de qué? Mensajes a las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ok, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gracias. Gloria a Dios. Pastor, ¿lo encontró? Sí, amén. Ah, gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pastor. Santo, Amén. me pone nervioso. No se pongan nerviosos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Mire, ¿qué estaba pasando en nuestras iglesias, hermano? ¿Qué estaba sucediendo aquí? En esta iglesia que leyó el hermano Eleazar, estaban cambiando el evangelio. Había un anatema en la casa del Señor. En la otra iglesia que leyó el hermano Leo, estaban medrando, o sea, estaban comerciando la palabra del Señor. Siembra, pacta, cosecha, mira. Usted se imagina aquellos tiempos, o sea, estaban recibiendo, estaban viviendo del evangelio. Y en la iglesia de Éfeso, dice que han probado los que son apóstoles y ¿qué? Allá está el 22, no los. Hay que leer la palabra del Señor para no ser engañado. ¿Quién fue el último apóstol, hermano? ¿Quién fue? Pablo. Y fuera de él no hay más nadie. Pablo dijo, fui abortivo
¿Puesto por quién? ¿No por quién? No por hombre. ¿Qué estaba pasando en la iglesia que leyó el pastor? Estaban diciendo que la venida del Señor ya había sido, ya había acontecido. O sea que, maestro Leo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, escuche bien, el Evangelio, o sea, el Evangelio puro, ha querido ser distorsionado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ha querido ser cambiado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Evangelio ha tenido que batallar con falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque aquí había anatema, porque allá había falsos apóstoles, porque allá estaba medrando el Evangelio, porque allá estaban diciendo que la venida ya se había efectuado. O sea, hermano, este evangelio que es de nuestro Señor ha querido ser cambiado por muchas personas, pero gloria a Dios que permanece. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Aleluya. Porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cristo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor, que dice, permanece para siempre. O sea, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el Evangelio ha tenido que batallar con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Por eso es necesario que el hombre de Dios, el hombre que se pare en cualquiera de los púlpitos, vuelva a la centralidad de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien lo que dice Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. O sea, hermano, el hombre que distorsiona, el hombre que quita el mensaje original, está pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que le añade, el hombre que le tira flores, que le tira tantas cosas al evangelio, está pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser como Pablo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Predicar lo que Pablo recibió. Y no lo recibió por hombre, escuche bien. Lo recibió por el Señor Jesucristo. Vemos la fidelidad y el compromiso de Pablo con los gentiles. De que lo que asimismo recibió, eso mismo andaba enseñando. Hoy en día no, hermano. La palabra se ha distorsionado. La palabra, hermano, le han quitado, le han puesto, le han añadido. ¿Qué no han hecho con la palabra del Señor? Por eso vuelvo y reitero y digo, es necesario que nos volvamos a centrar en el mensaje de la Aleluya. en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria. Algunos decían que ya la salvación se había efectuado, que el arrebatamiento ya se había efectuado. Tantos anatemas, tantas cosas, hermanos, que vemos hoy en día. Tanta hueca sutileza, tanta filosofía, tanta genealogía interminable. Hermano, hoy vemos de todo. De todo. Por eso es necesario que nosotros como pueblo de Dios podamos escudriñar la palabra del Señor para no ser engañados, para no ser burlados. Porque muchas veces confundimos. ¿Por qué somos salvos? ¿Somos salvos por obra o por gracia? Gracias. ¿Somos salvos por obra? ¿Somos salvos por gracia? Amén. Por gracia somos. Amén. La ley solamente fue el layo para nosotros conducirnos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Porque nadie, escuche bien, puede ser salvo por las obras de la ley, dice la palabra del Señor. Hermano, pero por ahí se han levantado ciertos hombres, hermano,
que se creen judíos y no lo son. Hombres que son de descendencia hispana. Y hermano, y ellos están haciendo cosas, hermano, y se están dejando llevar por falsas enseñanzas. Imagínense usted, hombres que se están volviendo al judaísmo, porque ellos piensan, escuche bien, piensan que van a ser salvos por las obras de la ley, cuando la palabra del Señor dice que ni un hombre puede ser salvo por las obras de la ley. Porque la ley solamente fue el ayo, o sea, la ley solamente nos condujo al Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces estas personas, hermanos, se están volviendo al judaísmo. Se dejan crecer la barba, se ponen el aguacate acá, la cosita acá, la cosita acá, se hacen tantas cosas y hermano, yo digo, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Cómo la iglesia ha sido engañada? ¿Cómo la iglesia se ha movido de su forma de pensar? Quiero que me acompañe a Romanos 3, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 3:20. Gloria a Dios. Usted lo tiene. Amén, hermano. Amén, lo vamos a leer. Escuche bien. Amén. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué? Será justificado Delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, este versículo a mí me encanta porque cuando leí me impactó. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice la palabra del Señor. O sea, hermanos, que nosotros no somos salvos por medio de la ley. Nosotros no somos salvos por medio de nuestras obras. No es cuán hermoso yo toco el teclado, olvídese, qué unción, hermano. O el de la guitarra, santo, qué unción en las manos. No, hermano, eso no tiene nada que ver delante del trono. Amén. Solamente, ¿sabe qué? Por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Nosotros fuimos, hermanos, comprados a precio de sangre y la gracia la obtuvimos gratuitamente. Pero el hecho que nosotros la hayamos obtenido gratuitamente no quiere decir que alguien no pagó algo. No quiere decir que alguien no haya hecho algo. Alguien tuvo que pasar algo. Amén. Alguien tuvo que sufrir algo. Alguien tuvo que dar la vida para nosotros obtener la gracia gratuitamente. Y ese fue el Señor Jesús. Gloria a Dios. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que pasar ciertas cosas para que tú y yo tengamos la gracia gratuitamente, dice la palabra del Señor. Gratuitamente. O sea, que no fue gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que despojarse de su gloria. Él tuvo que hacer algo para que nosotros la obtuviéramos. O sea que alguien tuvo que padecer. Alguien tuvo que dar la vida por un pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese fue el Señor, el cual dio la vida por ti y por mí. Cuando nadie daba nada por nosotros. Así es. Cuando nadie, escuche bien, daba nada por Gracias, nosotros. Él se entregó por nosotros. Gloria a Dios. Él dio la vida por nosotros. Gracias. Y Él dijo, consumado es. Consumado es. Está pago. Sin resurrección, la cruz pierde todo sentido, todo valor y todo significado. Sin resurrección. Pastor, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado?
Van afuera el mensaje de la cruz, Pablo lo dijo. Van afuera vuestras. Pero por cuanto Cristo resucitó, mi fe y su fe Gloria a Dios. es agradable delante de Amén. Dios. Amén. Aleluya. Por cuanto Jesucristo resucitó dentro de los muertos, su fe tiene peso, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó dentro de los muertos. Aleluya. Cristo resucitó. Cristo no está muerto, hermano. Cristo está sentado a la diestra de Dios. A perfección. ¿Y sabe qué pasó cuando Jesucristo resucitó? Los poderes de las tinieblas fueron desarmados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo le quitó las llaves, bendito sea el nombre del Señor. Y a Él se le dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de Él. Amén. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Y fuimos comprados con precio de sangre. Yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies en esta noche. Yo no sé cómo ha caminado. Yo no sé cómo es tu relación con el Señor. Yo no sé cómo es tu comunión con el Señor. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Que Dios escudriña el corazón, Amén. Así es. escudriña tu mente y conoce los pensamientos que hay en ti. ¿Quién sabe la condición del hombre? Su espíritu, dice la palabra de Dios. El mismo espíritu te hace reconocer, te hace entender cuál es tu posición delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no está muerta, la palabra vive. La palabra siempre va a ser un efecto en tu vida. Hermano, no juegues con las cosas del Señor. Hermano, deja tu pecado, deja tu fornicación, deja de hacer cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. No estés jugando con las cosas de Dios. Yo no sé por qué el Señor me pone a hablar estas cosas, pero no estés jugando con las cosas de Dios. Dios es santo, 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 dice la palabra del Señor. Hay una invitación que el Señor quiere extenderte en esta noche. Y esta invitación no viene de parte del hermano Carlos, viene de parte del Señor. Si tú quieres acercarte delante del altar, hermano, puedes hacerlo. Si tú conoces cuál verdaderamente es tu condición delante del Señor, esta noche puedes acercarte a este lugar. Puedes venir, arrodillarte y postrarte. Su palabra dice: acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice la palabra del Señor. El Señor te dice: venid luego y estemos a cuenta. Sí, venid luego y estemos a cuenta. No te lo está diciendo el hermano Carlos, te lo está diciendo el Señor. Te está diciendo: yo quiero ponerme a cuentas contigo. Ven, porque yo quiero ponerme a cuentas contigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, dice la palabra del Señor. Esta invitación viene de parte del reino de los cielos. Y yo quiero decirte que no salgas por esa puerta si tú has sentido el llamado de parte de Dios. Si tú sientes que el Señor ha hablado a tu vida y ha redarguido tu corazón y te ha hecho entender tu posición, no te salgas por esa puerta. Ven y reconcíliate con el Señor. Acércate al Señor. Dile: Señor,
reconozco mi falta, reconozco, Padre, que he estado fallando, reconozco que he estado menguando, reconozco que he decaído, reconozco, Padre, que mi fe ha mermado, reconozco que mi fe ha menguado, reconozco que mi fe ha decaído, Padre, pero estoy aquí, Señor, con una montaña de errores, con defectos, con virtudes, pero aquí estoy delante de ti. Qué hermoso es ser sincero con el Señor. Qué hermoso cuando tú abres tu corazón delante de Dios. Le dejas saber al Señor, Señor, no soy perfecto. Y empiezas a decir como aquel hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Empiezas a reconocer tu falta como aquel hijo pródigo, el cual llegó, el cual le decía al Padre, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquel padre dice que lo recibió, lo abrazó, lo vistió, le puso un anillo y le dijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Qué hermoso cuando tú te acercas al Señor y el Señor te abraza y recibes la paternidad de parte del Señor. Que no importa qué tan rojo o negro sean los pecados, Él te dice, yo te perdono, porque tú eres mi hijo. Yo te he visto, yo te pongo un anillo, porque ya te ha dado la autoridad de ser llamado mi hijo. Gloria a Dios. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Una sangre que pesa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que fue derramada en la cruz. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona tus pecados. La sangre de Cristo perdona tu falta. La sangre de Cristo te redarguye, te corrige. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios tiene un propósito contigo. Yo quiero que tú abras tu corazón y el Espíritu Santo anhela de ti. Mi obrando, que yo he venido a sanar y a vendar, dice el Señor, aleluya. Yo conozco, dice el Señor, mi nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, yo recibí. Santo está empezando a hacer su obra como Él lo sabe hacer. No es necesario tanta halago. Cuando tú abres tu corazón y dispones tu corazón, el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti. Empieza a ministrarte, empieza a tocarte, empieza a trabajar en tu vida, te hace entender, te hace reconocer cuál es tu posición. Muchas veces nosotros endurecemos el corazón. Nosotros muchas veces salimos de la misma manera que entramos, porque no abrimos el corazón. Y su palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo tiene deseo de hacer algo en tu vida. El Espíritu Santo tiene que hacer algo en tu vida, pero tiene que abrir tu corazón. Empieza a abrir tu corazón delante del Señor. Yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero vendar tu herida. Yo quiero. Pero permíteme entrar. Permíteme entrar. Permíteme entrar en tu vida. Yo quiero obrar en tu vida. ¿Hace cuánto no sientes esa presencia? ¿Hace cuánto tiempo no lloras en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo no te vas a los secretos y le oras al Padre? ¿Hace cuánto tiempo por las circunstancias, en vez de que la fe crezca, en vez que tu fe vaya hacia arriba, ha menguado, ha decaído? ¿Hace cuánto no vas a ese lugar secreto? ¿Hace cuánto no vas y te postras delante de su presencia? ¿Hace cuánto tiempo no le buscas
persona como le buscabas anteriormente. ¿Hace cuánto tiempo? Porque el Señor está en el mismo lugar donde lo dejaste. Está ahí esperándote. Está ahí porque te anhela celosamente. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque, Padre, reconozco, Padre, que he fallado, he mermado. Pero aquí está mi vida. ¿Quién la conoce mejor que tú? ¿Quién la conoce mejor que tú, Señor? ¿Habrá algo oculto a los ojos del Señor? ¿Habrá algo que podamos esconderle al Señor? No, hermano, no hay absolutamente nada. Dile, Señor, aquí estoy. Usted sabe que en este momento nosotros estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Usted sabe que en este momento estamos desnudos delante de su presencia y Él puede ver las condiciones de nuestra vida. Él puede ver lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe, y si solamente estás esperando que el predicador diga amén para irnos, Él sabe la condición de tu corazón, y si solamente estás esperando la hora para salir de este lugar. No, Él quiere hacer algo hermoso en tu vida. Él quiere hacer algo precioso en tu vida. El tiempo no. Vuélvete al Señor. Vuélvete, Señor, vuélvete ahí donde tú lo has dejado, donde lo dejaste. Yo te anhelo, dice. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía. Tu palabra siempre hace un efecto, Señor. He podido reconocer, Padre, que no es la elocuencia del predicador, sino en tu palabra, Señor. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra. El Evangelio es poder, Padre. Yo te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo los presento y me presento yo, Señor. Padre, guárdanos, Señor. Padre, llévanos en el hueco de tu mano, Señor. No permitas, Padre, que ni un arma forjada prevalezca en contra de nosotros, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes, Padre. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, todo el imperio, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice: Dios les bendiga, Dios les guarde la gracia y la misericordia.